prima de la escritora Elena Garro y fundadora del Ballet Folclórico de México, que hoy lleva su nombre, Amalia Hernández a sus 29 años metió las manos en el fuego por su esposo José Luis Martínez. Y como resultado, don Alfonso Reyes, uno de los máximos escritores del siglo XX en México y nominado al Premio Nobel de Literatura por Gabriela Mistral, pues como resultado él llamó a Amalia Hernández Arpía. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Mundo de Ayer. Yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de este chisme literario intelectual. En 1939, José Luis Martínez era un joven crítico literario de 21 años que en esta pasión por las letras se acercó al círculo de don Alfonso Reyes, el regiomontano universal, un intelectual que acababa de llegar a México luego de su trabajo diplomático en Francia, España y Brasil. Y bueno, a lo mejor no es un autor tan leído porque lo que más cultivó fue el ensayo, pero para que te des una idea, si es que no lo has leído, pues es un autor que, a decir de Jorge Luis Borges, es el mejor prosista del idioma español que ha existido en todos los tiempos. También estuvo nominado 5 veces al Premio Nobel de Literatura, pero desafortunadamente nunca lo ganó. En fin, esta no es una biografía de Alfonso Reyes, solo voy a agregar que pues fue un gran mentor intelectual de la época, también de autores digamos como Octavio Paz, Carlos Fuentes y Guadalupe Amor. Total, José Luis Martínez y Alfonso Reyes pues se hicieron muy amigos. Pasados los años, en los años 40, José Luis Martínez conoció a Amalia Hernández, una joven bailarina que había estudiado en la escuela de la escritora y también bailarina Nelly Campobello. Y bueno, como tenían muchos gustos compartidos sobre el arte, pues se hicieron muy amigos, posteriormente novios y luego se casaron. Aunque la realidad es que la opinión que tenían sobre don Alfonso Reyes pues no era la misma que digamos. En 1946, José Luis Martínez comenzó a trabajar como secretario del secretario de Educación Pública, el escritor Jaime Torres Bodet. Y Bodet en ese mismo año pensó en el proyecto México y la Cultura, una antología que reuniera la opinión de artistas e intelectuales mexicanos acerca de la cultura en México. Y para el apartado de literatura, pues le pidió ayuda a su amigo don Alfonso Reyes para que escribiera de la colonia a los tiempos contemporáneos. Alfonso Reyes, como no pudo cumplir con esta tarea debido a que le dieron poco tiempo de entrega, recurrió a su joven amigo José Luis Martínez porque sabía que tenía la gran capacidad intelectual para ayudarle en esta labor. De esta manera, pues ambos colaboraron juntos para hacer Letras Patrias, solo que Alfonso Reyes trabajó más bien de la colonia a la independencia y José Luis trabajó de la independencia a los tiempos contemporáneos. Ya cuando el manuscrito final estuvo listo, pues le llegó una copia a José Luis Martínez para que lo revisara, y en estas copias se decía que de la segunda parte, José Luis era más bien como un colaborador y no como un autor de esta parte. Entonces este texto pues llegó a Amalia Hernández y ella lo leyó y se fijó mucho en este factor. Así que como que se molestó de que su esposo José Luis Martínez no fuera mencionado como autor, así que ella se atrevió a escribirle una carta al máximo representante de la intelectualidad mexicana. Y esto fue lo que le escribió. Martes 13 de agosto de 1946. Estimado don Alfonso Reyes, creo personalmente muy injusto que el autor de una obra aparezca solo como colaborador. En los capítulos que comprenden de la independencia hasta nuestros días en el legado de México, José Luis Martínez solo ha firmado como tal. Espero que habiendo sido José Luis tan respetuoso y transigente en aceptar, le corresponda esta muestra de amistad con otra igual. Siento mucho intervenir sin autorización en los asuntos de mi esposo y siento muchísimo molestarlo a usted. Amalia Hernández de Martínez. Con esta carta, pues básicamente lo que le pedía a Amalia a don Alfonso era que por favor le respetara esa parte como autor y no como colaborador del texto de Letras Patrias. Don Alfonso pues se molestó con esta carta y eso lo vemos muy bien en su diario, porque en cuanto terminó de leerla la transcribió en su diario y abajo escribió este fragmento. A esta explicación de salvajismo y mal augurio para el porvenir de este joven matrimonio, contesto enviando a Torres Bodet y copia a la señora la carta que copiaré aquí cuando tenga ánimos. Es muy larga. Es una carta destinada a pedir a Torres Bodet que deje firmar como autor de su sección, aunque convidado por mí, a José Luis, usando las mismas frases de la arpía subrayadas. Y es que entonces, cuando se le pasó el enojo, ahora sí, don Alfonso Reyes escribió una carta para su amigo Torres Bodet y utilizó algunas palabras que utilizó Amalia en su carta original y las puso de manera subrayada.
¿Por qué? Porque esta carta le mandó copia también a Amalia Hernández para que se diera cuenta de cómo cumplía con su petición. Entonces Alfonso Reyes le escribió a Torres Bodet una carta donde le pedía que por favor José Luis apareciera como autor, aunque también deja aclarado que el mismo Torres Bodet le había dicho a don Alfonso que no pusiera a José Luis como autor porque como era su secretario no quería que fuera calificado como algo nepotista. Lo que voy a leer ahora pues es un fragmento de esta carta que don Alfonso le escribió a Torres Bodet. José Luis fue realmente muy respetuoso y transigente en aceptar el que su nombre figurara al lado del mío. En debida correspondencia a esta muestra de amistad, creo que me toca ofrecerle otra de mi parte. En el índice de la obra, los dos figuraríamos como autores, pues si bien las palabras colaborador o colaboración son bastante explícitas, si bien este tipo de trabajos es perfectamente conocido y practicado en el mundo de la cultura, y a nadie humilla ni sorprende, si bien yo le explicaba todo en la nota que primeramente redacté, no quiero que quepa ni la menor duda sobre la eminente participación de José Luis. Esta carta don Alfonso se la mandó también a Amalia Hernández alias La Arpía para que corroborara que efectivamente pues, le iban a dar la autoría a su esposo y así fue. Si vemos el índice de México y la cultura podemos ver que están ambos como autores, cada uno de su parte de las letras patrias. A pesar de esto y como el augurio que dijo Alfonso Reyes en su diario, pues la verdad es que José Luis Martínez y Amalia Hernández se separaron. Aún así, eso no impidió que ella brillara en su carrera y que se convirtiera en futuro en la fundadora del Ballet Folclórico de México. Ahora bien, ¿a qué se refería don Alfonso Reyes cuando llamó arpía a Amalia Hernández? Aquí es importante decir que Alfonso Reyes era más griego que mexicano, le encantaba la cultura griega y la mitología, así que evidentemente rescató a este monstruo o ser mitológico que es mitad ave, mitad mujer y que en general es un guardián del inframundo y que también le roba la comida a sus víctimas. Quizás algo así como la misma Amalia Hernández le robó a don Alfonso, el gran intelectual de la época, la autoría que tenía su esposo José Luis Martínez en este texto de las letras patrias. Tengo que decir que este chisme literario lo escuché por primera vez en la universidad, ya que uno de mis maestros era hijo directo de José Luis Martínez. Entonces, pues él nos contó el chisme en ese momento, aunque pues tengo que decir que uno se tiene que documentar para este tipo de videos, así que voy a mencionar los dos libros que me funcionaron para hablar de este chisme. En primer lugar está la correspondencia entre José Luis Martínez y Alfonso Reyes, una amistad literaria del Fondo de Cultura Económica, y aquí encontramos las cartas de Amalia a don Alfonso y la carta de don Alfonso a Jaime Torres Bodet. También utilicé el volumen número 6 de los diarios de don Alfonso Reyes del Fondo de Cultura también, y aquí encontramos la carta transcrita con la nota que dejó abajo donde llamó arpía a Amalia Hernández. Y con esto hemos terminado el video de hoy. Los invito a que me comenten qué les pareció o algo más que quisieran aportar al respecto. Recuerden suscribirse al canal y a las redes. Aquí tenemos videos de opiniones, tops, reseñas y biografías. Por el momento yo me despido, yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer. Hasta pronto.